Bienvenidos a la ciudad del aprendizaje. Hoy construiremos el conocimiento sobre el concepto de comunicación, sus signos y elementos. Bienvenidos. La palabra comunicación proviene del latín comunicare o communicatio, con el cual se hace referencia al hecho de compartir, poner en común o hacer participar a otro de algo que uno tiene. Y puede definirse como el acto o proceso mediante el cual se transmite o recibe una información. Para dicho acto se requieren signos, lenguaje y factores comunicativos. Un signo es un elemento que se percibe mediante los sentidos y que sustituye a un objeto, un concepto o una idea de la realidad. Además, los signos se componen de dos elementos, el significante y el significado. El significante es la parte del signo que se percibe por algún sentido, y el significado es el concepto o idea que se asocia al significante y que se representa en nuestra mente. Por ejemplo, el beso. Al escuchar la palabra, la percibes por la audición, al leerla por el sentido de la vista y al darlo por los sentidos del gusto y del tacto. Todos estos serían el significante. Pero el concepto con el que lo asocies, como un saludo o una despedida, un deseo, un recuerdo o un noviazgo, esos serán el significado. Gato lo puedo escribir, leer, decir o dibujar. Como se está percibiendo con los sentidos, ese es el significante. Pero cuando te lo imaginas, recuerdas, sientes ternura o miedo, o inclusive lo asocias con brujería, todas esas representaciones mentales son el significado. O si te encuentras un frasco que en la etiqueta dice veneno y además tiene dibujado una calavera, tanto la palabra como el dibujo se perciben con la vista y son el significante. Pero si además sabes que no lo debes tocar, destapar y mucho menos ingerir su contenido, y te imaginas los resultados de hacerlo, este conocimiento e imaginación son el significado. Entonces, ¿qué puede ser un signo? Por ejemplo, un teléfono es un objeto real y lo puedo sustituir o representar escribiendo la palabra teléfono, dibujándolo o haciendo un gesto con las manos. Por lo que así, tanto la palabra escrita como el dibujo o el gesto serían signos. La libertad es una idea y puedo decir la palabra libertad, escribirla, dibujar unas cadenas rotas, una paloma blanca con una rama de oliva en el pico, o abrir las manos cruzando los pulgares, y todas estas representaciones son signos. Y la comunicación tiene diferentes tipos de signos que se pueden clasificar según el sentido con el que se perciben o la relación que existe entre el significante y el significado. Según el canal o sentido con el que se perciben, pueden ser visuales, acústicos o auditivos, táctiles, gustativos u olfativos. Por ejemplo, ver el salón cerrado puede ser signo de que no llegó el profesor. Escuchar 3 timbres de que terminaron las clases. Ese vacío en el bolsillo que a veces tanto te asusta es signo de que dejaste el celular en la casa o de que ya te lo robaron. Un sabor salado de que aún no aprendes a preparar el arroz y un leve olor a cebolla de que alguien olvidó ponerse el desodorante. Según la relación que se establezca entre el significante y el significado, los signos pueden ser indicios, íconos o símbolos. Los indicios o señales son signos naturales que establecen una relación física de proximidad o de causa y efecto.
Los iconos, pictogramas o imágenes son creados de manera artificial y guardan además una relación de semejanza entre el significante y el significado. Entre ellos están los mapas, los cuadros, los planos o los dibujos. Y los símbolos son también creados artificialmente para representar así una realidad de forma convencional y sin guardar una relación de parecido con la misma. Como ejemplos de símbolos tenemos las banderas, las señales de tránsito o las palabras. La comunicación emplea tanto el lenguaje verbal como el no verbal. El lenguaje verbal es aquel que emplea signos lingüísticos acústicos y visuales, teniendo la palabra como medio de expresión, ya sea esta escrita, cantada o hablada. El lenguaje no verbal son todas aquellas señales que, vinculadas a una situación comunicativa, no se realizan mediante el uso de la palabra y que sirven para complementar, contradecir, repetir, acentuar, sustituir o controlar el lenguaje verbal. Por ejemplo, tenemos los gestos de la cara, la posición del cuerpo, los símbolos o los colores. Las expresiones no verbales suelen ir en compañía del lenguaje verbal, como cuando en un discurso se refuerzan las ideas agitando los brazos, o en un centro comercial se acompaña la palabra baño con siluetas masculinas y femeninas, o cuando llega ese incómodo momento en que el docente te repite que no te va a recibir el informe mientras al mismo tiempo gira la cabeza hacia ambos lados. En el acto o proceso de comunicación intervienen varios elementos llamados factores de comunicación, que son el emisor, el perceptor, el mensaje, el código, el canal, el contexto, el ruido, las redundancias, el referente y la retroalimentación. El emisor es la fuente del mensaje, es decir, quien lo produce, codifica y transmite. El perceptor es quien lo decodifica, es decir, lo recibe y lo interpreta. El mensaje es la información que se desea o necesita transmitir de parte del emisor al perceptor. El código es el sistema de señales, símbolos o signos utilizados para la transmisión del mensaje y puede ser oral, escrito, visual o auditivo y va a depender en gran medida de la lengua o del idioma empleado. El canal es el medio físico por el cual se envía el mensaje. En este se incluye el papel, el aire, las ondas electromagnéticas u otros medios. El contexto es el conjunto de circunstancias, como pueden ser la situación, el momento, el lugar, el estado de ánimo o el tema dentro del cual se produce el mensaje. El ruido son las perturbaciones o alteraciones que afecten la recepción del mensaje original. Las redundancias son las repeticiones en el mensaje para contrarrestar los efectos del ruido. El referente es la realidad a la que se está refiriendo el mensaje, que puede estar representado en objetos, sentimientos o conceptos. Y la retroalimentación es la respuesta del receptor, con la cual el emisor tendrá constancia de que se estableció como tal un acto comunicativo. Ahora, tomemos todos estos elementos y apliquémoslos en un ambiente real. Primero, supongamos que estás viendo este video solo porque te dejaron una consulta en la clase de lengua castellana.
pero solo lo vamos a suponer, porque todos sabemos que lo haces porque disfrutas aprendiendo en nuestro canal. Cuando te asignaron la tarea, el docente fue el emisor y tú el receptor. El mensaje fue que consultaras qué es comunicación y cuáles son los elementos que intervienen en ese proceso. El código fue la palabra escrita y el canal el tablero. El contexto sería que en la clase de lengua castellana, por interrupciones de los candidatos a la personería, no se alcanzó a explicar el tema. El referente fue ese gesto repetitivo que hizo el docente señalándose el reloj cada que llegaba un candidato a la personería con su equipo de campaña. El ruido es la letra del docente, quien por escribir de forma apresurada no codificó bien el mensaje, por lo que debió borrar y volverlo a escribir, generando así una redundancia. Y la retroalimentación se dará cuando se revise la consulta. Reforcemos estos conceptos con otro ejemplo sacado de la vida real, pero aclaro, no es de mi vida. Supón que estás hablando con tu pareja, siendo ambos receptor y emisor. El mensaje es que quiere terminar la relación y como código utiliza el lenguaje oral y el gesto de una tijera realizado con los dedos índice y medio de la mano. Como canal principal está el aire para la transmisión de la voz. El contexto no es solo que ya habían establecido una cita, sino que además ni te mira a los ojos y mantiene los brazos cruzados durante toda la conversación. El ruido lo produces tú mismo, quien entre lágrimas y sollozos le está suplicando para que no terminen. Siendo así las redundancias todas las veces que te repite que ya se acabó. Y la retroalimentación es cuando definitivamente se aleja de ti y hasta te bloquea en las redes sociales. En conclusión, la comunicación es el acto en el cual se transmite o recibe una información, empleando signos, lenguaje verbal o no verbal y con la intervención de varios elementos conocidos con el nombre de factores de la comunicación. Y de esta forma concluimos este recorrido de aprendizaje sobre la comunicación y sus signos. Recuerda que cualquier pregunta, corrección o aporte la puedes dejar en la sección de comentarios. Y que en la descripción del video están los enlaces a nuestras redes sociales y plataformas virtuales. Muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima.